Muchas veces la necesidad está al frente de nuestros ojos y nosotros pasamos, nos mudamos al otro carril o a la otra andén o al otro lugar, obviamos la necesidad de otros. Muchas veces la necesidad está al frente de nuestros ojos y no queremos verla porque nos incomoda, porque nos irrumpe, porque nos distrae. Y a veces Dios permite que nosotros tengamos la necesidad al frente para mover algo, para sacarnos fuera de nuestra zona de comodidad y para ser una persona que deja huella. Estamos en nuestra serie de sermones Aquí para dejar huella. Y hoy tenemos el tercer sermón que le hemos titulado Aquí para el mundo. Y si puedes denotar el día de hoy la dramatización pequeña que tuvimos, vamos a hablar de una parábola que es muy conocida y es la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa parábola? De hecho, hay una ley en Estados Unidos, en diferentes estados, del buen samaritano. Algunos estados, si tú no haces lo que debes hacer para una persona que está en necesidad, puedes llegar a afrontar o enfrentar problemas criminales en caso de que no lo hagas. Pero no en Texas, al parecer, no nosotros. No obstante, la palabra de Dios nos llama a ser personas que ven la necesidad. Algunos de los momentos más decisivos de la vida no son los momentos más ruidosos. A menudo llegan en silencio, casi desapercibidos, pero revelan quiénes somos realmente. Por ejemplo, una interrupción inesperada, una necesidad que no planeábamos, o una persona que fácilmente pudiésemos pasar por alto. Vivimos en un tiempo que celebra la visibilidad, el logro y los resultados medibles. Sin embargo, la influencia más profunda rara vez ocurre en las plataformas, en los escenarios o en los titulares. Se desarrolla en encuentros sencillos, en decisiones silenciosas, en la manera como tratamos a las personas cuando nadie nos obliga a hacerlo. El día de hoy vamos a ver la narrativa en Lucas capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37. No le voy a dar lectura porque usted vio lo que es el buen samaritano, pero déjeme hablarle acerca del contexto de este pasaje. El pasaje comienza con una pregunta que parece sencilla, pero que lleva un peso enorme. Un intérprete, un abogado de la ley, no un abogado como usted y yo pensamos en nuestros días que está en la corte, sino un abogado experto en la ley de Moisés, viene y le pregunta a Jesús esa pregunta retórica que se hace en muchas parábolas. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesús responde a él de una manera reflexiva. El abogado, el Señor le dice, bueno, tú lo sabes, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y entonces él le dice, bueno, yo lo hago. Y él le dice, ve y hazlo. Y el abogado, el intérprete de la ley, el PhD en teología, le responde y le dice, Señor, pero defíneme quién es mi prójimo. Y entonces el Señor Jesús, en su ética radical de su amor, en lugar de contender con él le habla de una historia. Yo creo que más que una parábola, era una historia, la historia del buen samaritano. Usted sabe la historia, un hombre, yo creo que venía desde Jerusalén hasta Jericó, es literalmente alrededor de 17 millas de distancia desde la ciudad de Jerusalén hasta Jericó, y venía quizás de ofrecer sacrificios en el templo, venía en camino de descenso y entonces vienen lo que le llaman los venezolanos los malandros, los ladrones, ¿no? Y vienen y le quitan todo, lo dejan casi muerto ahí y entonces pasan dos personajes primero. El primer personaje que usted lo vio es quizá, dice la escritura, un sacerdote. El sacerdote lo mira y se pasa a la otra acera. Después pasa un levita, el sacerdote lo mira y se pasa a la otra acera. Y el tercer personaje que vemos en la historia es un samaritano. Ahora, un samaritano no era una persona bien recibida en aquel entonces. Un samaritano era una mezcla entre judío y los asirios.
En otras palabras, era una raza compuesta. En aquel entonces habían alrededor de 1 millón de samaritanos. En nuestros días simplemente hay como 800 de ellos y están en la franja de Gaza, están del otro lado. Pero nos damos cuenta que en aquellos días los samaritanos y los judíos se odiaban. Es como cuando usted va en el mall y ve a la persona que no le cae bien, no va a mirar a nadie para que no piensen que me cae mal. Y en vez de que vaya a saludarla, usted le da la vuelta. ¿Alguien le ha dado la vuelta a alguien así? No levante la mano. Gracias, hermana. Muy honesta. Muy honesta. El abogado dice, ¿quién es mi prójimo? Y vamos a responder a esta pregunta el día de hoy. ¿Cómo amamos verdaderamente a nuestro prójimo? Porque queremos sacar definiciones de quienes no nos caen bien. Queremos pensar que ellos no son nuestro prójimo. Queremos redefinir lo que el prójimo significa para las personas que no nos caen bien, o que no piensan como nosotros, o que no son políticamente en la misma línea, sino que queremos redefinir eso. Y el Señor Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Y ve 3 características como buen pastor, que tiene 3 puntos, pero usted sabe que tengo 3 puntos y 2 subpuntos por cada punto. Lo primero es ver a las personas con compasión. Segundo, servir a las personas con sacrificio. Y tercero, compartir la misericordia de Dios con constancia. Vamos a ver el primer punto para que usted complete ahí. Ver con compasión. Diga conmigo compasión. El versículo 33, usted pensó que no iba a leer la Biblia, ahí está. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El Señor Jesús coloca intencionalmente la compasión en un personaje inesperado. Un samaritano se convierte en el modelo del amor al prójimo. Para los oyentes judíos esto habría sido sorprendente. Había un locutor de unas noticias en mi país que en la mañana uno sintonizaba y decía, ¡sorprendente! Esos locutores amarillistas, ¡sorprendente! ¿No? Sí, un hermano me dijo, si no lo hace como pastor, lo hace como animador, hermano. Pero la verdad es que dice aquí la palabra de Dios que cuando hablo de sorprendente, quiero que para los judíos en aquel entonces eso era sorprendente, amarillista. El que es el héroe de la historia no es el judío, es el enemigo. Quiero que usted piense, el enemigo, el punto es inconfundible. El amor del reino no sigue fronteras culturales, sigue el corazón de Dios. Antes de que el amor actúe, aprende a ver. ¿Y cómo vemos la compasión? Bueno, al notar la necesidad. Este es el primer subpunto. Al notar la necesidad. Dice el relato aquí, 33a, dice que iba de camino, vino cerca de él. Ojo, se acerca al hombre herido. La proximidad cambia la percepción, la distancia protege la comodidad, la cercanía despierta la compasión. Hashtag Rolando Aguirre. Ahí va, mire, se lo vuelvo a leer. La proximidad cambia la percepción, la distancia protege la comodidad y la cercanía despierta la compasión. Hasta que usted no lo ve, no se despierta su compasión. Por como dicen en inglés, out of sight, out of mind. Si no lo ves, pues no te importa. Si usted no ve la necesidad, nada va a pasar. Usted dice, pues yo lo veo, y unos lo ven y usted dice, pues voy por el otro camino. Ay Dios, que mándale a alguien más. Pero no estamos hablando nada más de notar la necesidad física. El sacerdote y el levita probablemente vieron la misma escena. Su mirada permaneció observacional. La del samaritano se volvió relacional. El evangelio es de relaciones. Hoy hay necesidades que se esconden a plena vista. Por ejemplo, soledad detrás del éxito, ansiedad detrás del activismo, hambre espiritual bajo una aparente estabilidad. Las comodidades de hoy pueden parecer fuertes mientras silenciosamente cargan heridas profundas. Las iglesias que perduran no son las iglesias que simplemente crecen en número. Son aquellas que aprenden a ver con mayor profundidad. Porque cuando dejamos de notar a las personas, poco a poco vamos dejando de amarlas. Ver es el primer acto del ministerio. Ver es el primer acto del ministerio. Hubo una canción muy popular en inglés que la ponían mucho en la radio. Open the eyes of my heart, Lord, ¿verdad? Y después abre los ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero. Y la gente salía aquí, yo quiero verte. Y al final el Señor, ¿verdad? Les ponía a alguien en el camino y les abrió los ojos, pero ellos los cerraron. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ver la necesidad. Y no estoy hablando de la necesidad física. Puede haber otro tipo de necesidad.
Ver es el primer acto del ministerio. Meditemos en estas preguntas con suavidad el día de hoy. ¿Quién a su alrededor podría estar sufriendo en silencio mientras usted permanece cómodamente distante? ¿Con que yo esté bien? Pues todo está bien. ¿Quién podría cambiar esta semana o qué podría cambiar esta semana si decidimos acercarnos intencionalmente en lugar de mirar hacia el otro lado? Porque antes de que el amor actúe, el amor ve. Diga conmigo, ve. Segundo, al sentir misericordia, para que usted lo complete ahí. Al sentir misericordia, 33b, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Me gusta la traducción en español que lo traduce como misericordia. La traducción en inglés dice, he was moved to compassion. Pero la traducción me fascina, la misericordia. Lucas utiliza el verbo griego aquí como una palabra que con frecuencia describe la compasión del Señor Jesús. La misericordia del Señor Jesús. Habla de una misericordia profunda, visceral, que viene desde aquí. Usted sabe, cuando usted siente, ¿desde dónde siente? ¿Cuántos se enojan bien? Los que no dijeron nada son los que más se enojan. La hermana que levantó la mano quizá no enoja tanto. Visceral. Es que ¿A cuánto les pasa eso? ¿O ninguno? Acá todos son bien espirituales. Este sermón es para otra iglesia. Bueno, la palabra nos habla de sentir misericordia. Debe ser visceral, debe movernos. Habla de una misericordia profunda. Una misericordia que sacude la comodidad y que mueve el corazón hacia la acción. Cuando el Señor Jesús vio las multitudes, fue movido a misericordia. Es la misma palabra. Fue movido a compasión. Porque estaban desamparados y las personas estaban dispersas. Mateo 9:36. La compasión va más allá de la conciencia del problema y llega a la identificación con la persona. El samaritano no calcula primero el riesgo, la etnicidad ni las barreras sociales. Permite que el peso del dolor ajeno toque su corazón y ese sentir lo mueve a la acción. La misericordia se convierte en la presencia sostenida. Cuando uno estudia la literatura antigua, esta palabra apunta en la misma dirección. Mire lo que pongo aquí. El término griego habla de eleos, una misericordia que se inclina para levantar. La palabra latina, en el latín, habla de misericordia. De ahí viene nuestra palabra en el español. Un corazón movido por la miseria del otro. ¿Se acuerda que le dije eso? Un corazón movido por la miseria del otro. Sin embargo, el elemento financiero agudiza más el encuentro y el cuadro aquí. La justicia y la misericordia no son rivales, son compañeras, porque la misericordia sin justicia se vuelve sentimental y la justicia sin misericordia se vuelve severa. En la vida cristiana, en la vida del pacto, ambas caminan juntas. En otras palabras, para ser verdaderamente justos, de acuerdo a la Escritura, debemos ser misericordiosos. Wow. Así es el camino de Jesús. El amor en el reino se eleva por encima del simple deber. Es relacional, es encarnacional, es profundamente personal. Esto confronta con la tentación sutil de nuestro tiempo. A veces no queremos acercarnos a las personas porque no queremos escuchar lo que tienen. Y es difícil, es difícil. Esa es la verdad que permanece. La compasión no es debilidad. La compasión es semejanza a Cristo. Consideremos esto, queridos y queridas. ¿Cuándo fue la última vez que el dolor de alguien realmente te conmovió y no solo te informó? ¿Hay alguien que Dios quizás te esté invitando a cuidar esta semana más allá de la conveniencia? Cuando el corazón se mueve, las manos deben de seguir. Eso nos lleva al segundo punto, que es servir con sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Servir con sacrificio. El Señor Jesús siempre se acerca al quebrantamiento humano. Nunca observa el dolor desde la distancia. Él entra en nuestra necesidad, toca nuestras necesidades y da gracia donde antes había desesperanza. Su compasión no se queda en palabras, se convierte en presencia. Porque una expresión natural de una vida transformada es una vida que depende de Dios en su reino. La misericordia no solo se siente, no es como el dicho, se vive, se siente. No, la misericordia se vive, no solamente se siente. Usted puede sentirse mal, ahí siento feíto, ahí siento como cositas. Pero si usted no hace nada,
al respecto, no le está moviendo hacia la acción. El Señor Jesús no está simplemente animando al pueblo a que sea amable. No está hablando de una obra de caridad. Es más, no está diciendo que van a ir al cielo por las obras. Eso no es. De hecho, la palabra es: ¿quién heredará el reino de los cielos? Y el Señor responde con esto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, al acercarse, para que lo completemos ahí. Lucas 10:34, al acercarse, dice: y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, ¿y qué? Y vino. El doctor Lucas comienza con la frase: se acercó a él. En el verbo, en el griego, sugiere una aproximación deliberada, no un contacto accidental. Quiere decir que el samaritano elige proximidad donde otros eligieron la distancia. Era peligroso, pero asumió el riesgo. Lucas resalta un detalle poderoso cuando dice que el samaritano vendó sus heridas. Una imagen de compasión personal y directa que se rehúsa a permanecer a la distancia. Toca aquello que otros evitaron, y eso refleja el ministerio del Señor Jesús, que siempre se acercó al dolor humano en lugar de observarlo desde lejos. La verdadera compasión bíblica se mueve hacia el quebrantamiento, porque la encarnación misma de Dios es acercarse a nosotros. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él se acercó a través de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. La distancia protege la comodidad, pero la proximidad produce transformación. Las personas que se acercaron a Cristo fueron transformados y transformadas. El otro subpunto es: al practicar la generosidad. Al practicar la generosidad. Fíjese lo que dice Lucas 34b y 35. Dice: y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, la palabra mesón es como un hostal de paso. El otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿De verdad? Lucas señala que el samaritano derrama aceite y vino. Ellos siempre cargaban aceite y vino, un gesto donde el vino era un antiséptico. Algunos de ustedes saben más de vino que yo, pero ellos cargaban para desinfectar, y también el aceite, que podía ayudarles a minorar la herida, ¿verdad? Pero son expresiones que vienen profundamente en la palabra. Nos muestra que Él lo cura y sobre todo lo pone sobre su propio animal, su cabalgadura. En inglés nos habla del propio animal, aquí nos dice cabalgadura. Yo no sé qué era, no sé si era un caballo, si era un monkey, precisamente podría ser quizás un monkey, ¿verdad? Podría ser un burrito, el burrito sabanero, no, mentira, eso no existe. Quizás ahí lo puso. Piense usted que usted lo pone en su carro y se queda caminando. Eso fue lo que hizo. El tipo pone a su enemigo en el carro. Su enemigo, no era su amigo. Y tras de todo, fíjese lo que dice: cuidó de él. Se queda con él en la noche. ¿Usted ha estado con enfermos en la noche? En los hospitales tenemos algunos que están, no se descansa para nada, ¿no? La palabra de Dios aquí nos dice que él estaba con él, cuidó de él en la noche. 2 denarios, me puse a investigar porque me gusta la investigación y me metí con todo esto. 2 denarios era suficiente para pagar un hostal de paso entre 1 mes y 2 meses. Usted piensa que fue nada más 2 nochecitas. No, 2 denarios, ¿se imagina? 2 denarios. 2 denarios. Y le pagó el hotel, ni que fuera el Holiday Inn, ninguno. Perdón, no me están pagando para publicidad. Pero la verdad, ninguno de esos era un hostal de paso. Va y le dice al mesonero, le dice: y si algo más tengo que pagarte en el regreso, a la vuelta, yo te lo pago. ¡Wow! Eso es revelador, pagar a un enemigo. A alguien que no te cae bien, casi 2 meses en un hostal, y de regreso decirle al mesonero: si tengo cuenta pendiente, pues ahí al fiado, por favor. Cuando regrese, te pago. Era la fórmula para la extorsión. Quizás al regresar el tipo se fue en 2 semanas y él quería darle más dinero, no sé.
Pero él se acercó y él practicó la generosidad, él cuidó de él. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Suena como Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir. Vino a dar su vida en rescate de nosotros. Ese es el estilo de vida de Jesús. Pero ¿cómo se ve eso en nuestros días? Bueno, suena como verdad acompañada de lágrimas, no de orgullo. Suena como que nos acercamos al dolor y no nos alejamos de él. Suena como que cruzamos el camino como lo hizo el samaritano, colocamos la compasión en la agenda y en el presupuesto para que la misericordia se convierta en una práctica diaria. Esto recuerda nombres y demuestra amor con presencia. Toca la puerta detrás del funeral, después de la recaída, después de la conversación difícil. Lleva peticiones en oración y también en ayuda práctica. Este tipo de amor perdona no porque necesitamos que nos perdonen, sino porque hemos sido perdonados, no para justificar el pecado, sino para sanar al pecador. El amor en el reino de Dios supera la obligación mínima. Podríamos resumirlo así. La compasión reconoce el dolor. El amor sacrificial permanece involucrado. Wow. La compasión reconoce el dolor. Sí, ¿tiene dolor? No, reconozco que tiene dolor. Pero el amor sacrificial permanece involucrado. El amor da credibilidad a nuestra proclamación del evangelio. Como lo dijo el pastor Remesh, ¿verdad? Ellos están ministrando las necesidades y las personas preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ellos dicen, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. La compasión reconoce el dolor. El amor sacrificial permanece involucrado. Tercero, compartir con constancia. Diga conmigo constancia. Constancia no es la vecina, es la permanencia. Compartir con constancia. El Señor Jesús cierra la parábola con una pregunta que invierte la preocupación original del intérprete de la ley, el abogado. El abogado le pregunta y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús en cambio pregunta, ¿cuál de estos demostró ser el prójimo? Jesús le cambia y no es retórica. A mí me fascina cuando Jesús responde de manera que nadie esperaba. Él responde de manera retórica y a veces el Jesús amoroso sale y responde de una manera retórica con una historia y los hace pensar. Si eres tan inteligente, tú respóndeme. Se le digo a Juan para que lo entienda Pedro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es el prójimo? Entonces le responde y le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Y por qué le dice eso? No ocasionalmente, no selectivamente, sino habitualmente. El amor del reino se sostiene en la práctica continua del amor de Cristo. ¿Y cómo lo vemos aquí? Bueno, al cruzar barreras. Al cruzar barreras. Versículo 36, fíjese lo que dice. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Para los primeros oyentes de Jesús, el samaritano no era el personaje neutral. Representaba hostilidad histórica marcada por tensiones étnicas, tradiciones religiosas, incompetencia y una desconfianza mutua. Ellos caminaban para un lado y los otros para el otro. Los judíos por un lado y los samaritanos por el otro. Pero tú y yo a veces decimos, no, yo no soy el levita, yo no soy el sacerdote, yo soy el buen samaritano. ¿En serio? ¿De verdad? Muchas veces no lo hacemos de esa manera. Y la verdad es que necesitamos cruzar barreras. Esta decisión tiene un peso exegético aquí en el texto, muy importante porque revela el amor al prójimo, que no es el amor fileo nada más, sino el amor kairos, el amor del tiempo de Dios, el amor ágape, el amor que viene de Él. Y no está limitado a los círculos familiares o cómodos. Es fácil amar a las personas que están al lado nuestro. Es fácil amar a aquellos que amamos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es súper, mega, contra difícil amar a aquellos que nos caen mal. Piensa en ese que te cae regordo. Ya hay unas hermanas que se están riendo. A ese. Al que te cae súper mal, que te da así como, cuando lo ves, que se te mueve la bilis. A ese. Y es más, el Señor le está diciendo que no solamente eso, sino que lo trates, que lo ames como a ti mismo. Y usted dice, no, yo amo a los demás más que a mí mismo, pastor. ¡Mentira!
Déjeme decirle, usted se toma una foto en un grupo y le dice, muéstreme la foto. ¿Quién está buscando usted en la foto? A uno mismo. Porque nosotros nos amamos, a ver si quedé bonito, si quedé gordito, si quedé con las paperas o lo que sea. No, si fue mi ángulo, si no fue mi ángulo. Nos amamos. Y por eso el Señor dice, ama a los otros como a ti mismo, porque Él sabe que nosotros nos amamos a nosotros mismos porque somos súper, mega, contra egoístas. Nos amamos. Nos gusta me, myself and I. Me gusta a mí, a mí. Y por eso el Señor dice, haz con los otros como te gustaría que hicieran contigo. Pero no es eso, no es la regla del oro. Lo lleva más allá. Dice, ama a los enemigos como si te amases a ti mismo. En serio, Jesús. Todos los rabíes de la época de Jesús, aquí le voy a decir, amaban, hablaban y decían lo mismo. Ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo. Ellos sabían, pero el rabí Jesús tenía una ética radical de amor. Él decía así, ama a tu prójimo, pero también ama a tu enemigo como a ti mismo. Y ya todos quedaban como así, no, wait a minute, no. ¿En serio? Yo tengo que amarlo como a mí mismo. Si yo me amo tan bien, pues así te tienes que amar a los que no te caen bien. ¿Y cómo lo dice aquí el Evangelio? Bueno, no solamente lo vemos al cruzar las barreras de el samaritano cruza fronteras geográficas, étnicas, sospechas religiosas, riesgos personales, ayuda a alguien cuya comodidad y comunidad normalmente habría rechazado la suya. Él refleja el mismo movimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio se mueve hacia las personas. Nunca espera cómodamente detrás de las barreras. El Señor Jesús se acercó. Él vino a vivir una vida en un mundo pecador, sin pecar. Él vino y caminó con los pecadores. Él vino a sanar a la viuda, al huérfano. Él vino a levantar al quebrantado de corazón. Él vino a sanar a la mujer del flujo de sangre. Él vino a abrir los ojos a los ciegos, pero también vino a abrir los ojos a los religiosos, como tú y yo el día de hoy. Que muchas veces pensamos que estamos sirviendo al prójimo y no lo estamos haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Al seguir amando. Versículo 10:37 dice, y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oh. Termina así, el Señor Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Señor, ¿y qué de las 4 leyes espirituales? ¿Qué de los 3 círculos? ¿Qué de cómo le presenté? O sea, que tiene que arrepentirse, hacer la oración y creer. Pero el Señor sabía que él estaba perdido. Lo dejó meditándole, ve y haz lo mismo. Cabecita inteligente, sabes todo, eres el doctor de la ley y aún así no entiendes el mensaje de la ley, no entiendes qué es. Ve y haz lo mismo, ama a tu prójimo. Pero cuando vemos al buen samaritano, vemos a Jesús. Jesús vino y en vez de dejarnos tirados, Él nos levantó. Jesús vino y no solamente nos levantó, sino que nos cargó. Cargó con todos los pecados pasados, presentes y futuros en la cruz del Calvario. Y no solamente hizo eso, sino que nos dio descanso en Él. Nos dio al Espíritu Santo de Dios. Y no solamente eso, sino que dijo que Él vendría por nosotros. Él promete regresar por su iglesia. Y un día toda raza, toda tribu y todo pueblo estaremos delante del Cordero de Dios. Porque Cristo vendrá por su iglesia. Él va a venir por nosotros. Él va a venir por nosotros. Yo crecí en la iglesia y recuerdo que los pastores decían, Cristo puede venir hoy. Ya crecí y soy cuarentón y Cristo puede venir hoy. Y la verdad que puede venir hoy. Debemos estar listos. ¿Estamos preparados o no? Si Cristo viniera hoy, ¿nos vamos? ¿O estás tú así como que, pues, no sé, pastor, tengo como duditas al respecto? Dependiendo. Pues ayer, pastor, pues déjame, y te digo, pastor, ayer la verdad que la embarré bastante. Dícese de la regué. Pastor, fue difícil, pastor. Pero es que a veces me gana la carne, pastor. ¿Verdad? ¿En serio? Y no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera porque nos portamos bien o mal, dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos.
no podemos. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el Espíritu Santo el que nos hace portarnos como buenos samaritanos, porque la verdad que yo no me quiero portar como buen samaritano. No. Si usted está en la calle y alguien le mete el carro, ¿usted qué va a hacer? Gloria a Dios, aleluya. No sigamos, hermanos. La compasión momentánea impresiona, la compasión constante transforma. He aquí. La compasión momentánea impresiona, la compasión constante transforma. Esto nos lleva a culminar esta serie. Estamos aquí para dejar huella. Esta iglesia está aquí por 86 años. Y le decía a los hermanos anglos, estamos aquí por 86 años para dejar huella. Cuando vemos los edificios, cuando vemos el santuario, cuando vemos la capilla donde estuvimos el miércoles, cuando vemos este auditorio, hay personas que han estado aquí por generaciones. Y la iglesia de Cristo seguirá caminando. Las comunidades no se forman por actos heroicos ocasionales, sino por la presencia constante del amor de Dios. Tú te acuerdas de las personas que han amado tu vida en los momentos que más lo necesitaste. Esta comunidad va a seguir porque el amor de Dios nos une a cada uno de nosotros. Cuando la compasión se convierte en mirada, el sacrificio en servicio y el amor en el estilo de vida, la iglesia vive lo que Cristo envisionó. Un pueblo aquí para dejar huella y verdaderamente aquí para el mundo. He aquí algunos puntos de aplicación, porque mucha ortodoxia sin la ortopraxia no sirve para nada. Primera aplicación. Veamos a las personas con la compasión de Cristo. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión ¿de quién? De ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pidámosle a Dios que transforme nuestra manera de ver a las personas, de modo que dejen de ser interrupciones y se conviertan en citas divinas. Lo comenté en los otros servicios hace más de un año. Estaba viajando y estaba en un aeropuerto. Y yo estaba sentado, estaba viendo las notas porque iba a dar una conferencia. Y se me acerca una persona al lado y me dice, ¿y tú qué eres? En inglés, so, what do you do for a living? Y yo le dije, le voy a decir pastor y se va a callar. Porque así hacen muchas. Pastor y ya, como que. No, pero no. Yo soy pastor. ¿Y qué vas a hacer? No, estoy aquí esperando un vuelo, voy para esto. ¿Y qué estás viendo? Le digo, no, es algo de liderazgo. Está como aburrido, pero déjame darte una historia. Le compartí el evangelio y el hombre entonces me mira y me dice, esta mañana yo le estaba orando a Dios. Le dije, Dios, mándame una señal, porque si eso no pasa al final del día yo me voy a quitar la vida. Qué mal me sentí yo. Porque a veces las interrupciones son citas divinas. Y vaya, que así es, acerquémonos a las necesidades, no nos alejemos de ellas. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No es por obras, para que nadie se gloríe, pero tampoco es que no hagamos obras, porque esas son fruto de arrepentimiento. Tercero, amemos con constancia, con perseverancia, no solo cuando sea conveniente. Hay personas que te aman cuando estás bien, ¿no? Cuando todo va bien, ¡ay, cómo te aman! Linda, linda, linda. Pero cuando estás en la inmunda, cuando estás mal, ¿dónde están? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos. Iglesia, no nos cansemos, aunque no dé resultado, usted se presenta. Aunque usted no le presten atención, usted sigue invitando. Aunque usted quizás esté sembrando y no vea nada, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y aunque falte del olivo su producto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No lo hacemos para que la gente nos vea, no lo hacemos para que la gente nos reconozca, lo hacemos porque Cristo nos conmueve visceralmente, desde adentro hacia afuera.
Yo soy visceral, sí, mis hijos lo saben. No soy abusador, pero a mí yo hago todo con pasión. Yo soy apasionado con todo. Cuando me ven así desanimado, como que dicen, ¿y ese qué le pasó? Se tiene algunos días, dicen, ¿o qué? No, ¿qué le pasó? Cuarto, invirtamos intencionalmente en la próxima generación. Segunda de Timoteo 2:2, un versículo que lo sabemos de memoria algunos, dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante estos muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos aquí para dejar huella. La narrativa del buen samaritano termina con un mandato sencillo del Señor Jesús. El Señor Jesús nada más tiene un punto de aplicación. Ve tú y haz lo mismo. Conclusión. ¿En serio? Esto significa lo que es estar aquí para dejar huella. No simplemente por una temporada. No estamos aquí por una temporada, iglesia. No simplemente aquí para nosotros mismos. Estamos aquí para que el amor de Cristo se haga visible en nuestros hogares. ¿Cuánto lo creen? Vamos a abrir grupos de vida en diferentes lugares. En nuestra ciudad la gente lo va a ver. En las generaciones que aún están por venir. Me llamó la atención que esta pareja vino de Houston. Dijo, parece ser que ustedes hacen cosas allá. Nos dejamos venir. Qué bueno. Que la gente vea que Dios está obrando aquí. No para que nos vean, sino para que sepan que Cristo está obrando en personas en esta congregación. Amén. Por eso la generosidad importa. Por eso la misión importa. Por eso lo que hacemos hoy moldea el mañana. No estamos dando para mantener un templo o algo temporal. Estamos invirtiendo en algo eterno. No estamos preservando una institución, Park Cities Baptist Church. Estamos participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. Y cuando la iglesia vive de esta manera, algo hermoso sucede. El evangelio no solo se predica, se ve, se siente y se experimenta. Y las personas comienzan a creer que Dios verdaderamente las ve, las toma en cuenta. Así que, iglesia, permanezcamos fieles, amemos con constancia, demos con constancia y sirvamos con constancia. Porque Cristo todavía está edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y por su gracia tenemos el privilegio de ser parte de ello. Estamos aquí por Cristo. Estamos aquí por las personas. Estamos aquí por el mundo. Estamos aquí para dejar huella. Ponte sobre tus pies. ¿Sabes? Todos nosotros estamos aquí para dejar una huella en el mundo. Estamos aquí por el mundo. ¿Sabes que desde aquí, desde Dallas, estamos transformando el mundo? Y tú dices, pastor, eres como muy entusiasta. Sí, hay personas que están siendo transformadas. Hay ministerios, como el hermano que acabamos de escuchar, que están siendo transformados a través de la generosidad del pueblo aquí en Dallas. Tú dices, pero ¿qué hago yo? ¿Será importante lo que yo hago, pastor? Claro que sí. El que estés aquí, el que estemos orando, el que nos estemos animando, el que estemos invitando, el que estemos abriendo nuestros hogares para compartir el evangelio. Estamos aquí para dejar huella. Todos nosotros tenemos dones y talentos. Amén. Y qué bueno es cuando la iglesia es como un ejército que sale y es poderoso. ¡Wow! Donde quiera que estemos y venga lo que venga, el Señor está con nosotros. La pregunta no es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? La pregunta es, ¿estamos siendo nosotros el tipo de prójimo que Cristo nos pide? ¿Qué tal si oramos? Y mientras oramos, tú vienes a Cristo el día de hoy. Yo no asumo que todos son creyentes. La primera invitación es para una persona que quizás no ha recibido el regalo de la vida eterna y el día de hoy quiere entregar su corazón a Jesús. Si no has venido a Cristo Jesús, si no eres salvo o salva, el día de hoy te voy a pedir que repitas esta oración de todo tu corazón, que digas, Señor Jesús, reconozco mi necesidad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Desde hoy yo quiero caminar contigo. Lo pido en fe en Cristo Jesús. Amén.